Pero por otro lado, eso lo hacía que todas sus discusiones públicas sobre política, sobre educación o sobre lo que sea, sobre teatro, sobre cómo construir bien un puente, sobre lo que a ustedes se les ocurra, Sarmiento escribió, todo el tiempo estaba mezclado con su persona y eso hacía que las discusiones públicas fueran indiscernibles en términos de hoy en día, tenía debates muy crispados. Era muy crispado todo eso. Gustavo, en el libro hay muchas páginas dedicadas a toda la experimentación pedagógica que hay en el mundo, con muchas precisiones de métodos para enseñar a leer y escribir, a contar y demás. ¿Eso tuvo impacto después en nuestra pedagogía local, posterior, en los desarrollos pedagógicos en el país? Todas esas cosas que cuenta, que relata Sarmiento. Algunas más y algunas menos. Me parece que tiene mucho que ver con la impronta del positivismo, digamos, de ese momento, de la idea de que vos ibas a poder trasladar a un aula la investigación de lo que estaba ocurriendo afuera. Yo creo que sí, lo que tuvo es impronta en la idea de que tenía que haber un método, o sea, con la idea de que había un modo de enseñar las cosas, había un modo de construir las escuelas, había un modo, digamos, de hacer las cosas. Y me parece que en realidad en algunas áreas esas cosas aparecen, pero lo que tiene de muy interesante es que él entiende que hay que asociar sistema educativo de excelencia, digamos, o sea, esta idea de al conocimiento experto, al conocimiento de élite, a leer los clásicos, digamos, no es una escuela, cuando uno la compara, por ejemplo, con la escuela del cardenismo en México, que era una escuela destinada a formar trabajadores rurales, no, me parece que esta idea de la élite para todos, digamos, de una escuela que jugaba arriba, está muy clara en esas señales, digamos, pero me parece que mucho de esto que él había visto de la investigación, digamos, eran puntas interesantes, pero cuando uno mira lo que era el sistema educativo argentino, era intrasladable, digamos, o sea, porque había un sistema en la cabeza de él y otro que estaba en la realidad, ¿no? Fabio, volviendo a Sarmiento y su época, ¿qué cosas logró concretar, si alguna, de esto durante su presidencia? Bueno, la presidencia de Sarmiento, ubico brevemente, empieza en 1868, o sea, estamos hablando 20 años exactos después de esto, en un contexto que era otro, entre otras cosas, porque como ya se dijo, el libro lo publicó para Chile. Él ya había tenido una experiencia previa porque cuando vuelve en el 55 a Buenos Aires está separado del resto de las provincias gobernadas por Urquiza, tiene cargos en lo que crean una especie de departamento de educación, no recuerdo exactamente el nombre, que es un cargo creado para Sarmiento por sus amigos Valentín Alsina, Mitre, que están gobernando Buenos Aires. Y él ahí tiene intervenciones muy fuertes y tiene que disputar precisamente con quienes manejan la educación, la de las mujeres, la sociedad de beneficencia, y las otras, la municipalidad. Entonces, él busca desde su lugar y tiene constantes polémicas y no logra ahí avanzar demasiado, aunque empieza a publicar los anales de la educación, bueno, tiene iniciativas. De hecho, creo que en 1860 incluso implementa por primera vez algo que vos sabrás mejor que yo, pero para mí es una cosa bastante novedosa, una escuela mixta. Imagínense una escuela mixta en 1860. Era algo de muy avanzada, pero tenía muchas limitaciones. Cuando él asume la presidencia en el 68, les recuerdo, está en plena, a mediados de la guerra, lo que llamamos la guerra del Paraguay, ¿no? La guerra de la Triple Alianza, con un Estado absolutamente volcado en lo militar y en lo económico y en los recursos hacia la guerra. Por otro lado, con muchas disidencias internas por la misma guerra, entre otras razones. Y la verdad que los primeros años, los 6 años hasta el 74 son muy conflictivos, ¿no? Del gobierno de Sarmiento. Tiene pocos recursos, tiene otras prioridades. Cuando termina la guerra estalla un brote de cólera, después viene la fiebre amarilla en Buenos Aires. ¿No? Es un momento, hay una gran deuda, los problemas limítrofes. Sin embargo, logró triplicar la tasa de chicos escolarizados. Digamos, en esos 6 años se triplicó la tasa de escolarizados. También uno puede decir, bueno, cuando uno viene de muy atrás, por ahí probablemente sea más sencillo, pero no, tampoco es poco en ese contexto. Y, sí, como decía Gustavo, empezó a implementar la formación, o ya sea con acuerdos con los gobiernos provinciales o directamente la intervención del Estado Nacional, creando escuelas normales, después también institutos a nivel superior, o el Observatorio de Córdoba, ¿no? También
crear estudios formales en lo militar, de la Academia Naval, de la Escuela de Guerra. Trata de dar una formalización a todo lo que tenga que ver con la instrucción. Y avanza mucho, pero limitadamente. También hay que tener presente que todos estos proyectos llevan muchos años y que muchas de las cosas que uno en el imaginario tiene asociado a Sarmiento son muy posteriores. La más obvia es la ley 1420, que fue bajo la presidencia de Roca. Que si uno le pregunta a la mayoría de la gente, cree que Sarmiento fue el que promulgó la ley 1420. También habla de un cierto espíritu de época y de una dirigencia que tenía como alguna serie de ideas compartidas, ¿no? Entonces es difícil también ver solamente la presidencia de Sarmiento, pero ahí es como un punto de arranque. Entre otras razones, él puso como ministro de Educación a quien lo sucedió, que era Nicolás Avellaneda, que también era alguien realmente muy interesado y muy preocupado por la educación. Está su ley después sobre la universidad, ¿no? La de Avellaneda. ¿Eran resistidas las ideas de Sarmiento en cuanto a instrucción, a educación? Sí, como dije antes, yo conozco un poco mejor, porque cuando él tenía directamente la gestión sobre eso en Buenos Aires, imagínense la Sociedad de Beneficencia en 1859, lo que era. Señoras de la alta sociedad que en sus ratos de ocio se ocupan de las niñas pobres. Y imagínense las ideas educativas de Sarmiento en relación a eso. Eso por un lado. Y después también son fricciones políticas que tienen que ver con esto, que por el control efectivo, porque todo esto es muy lindo, pero después hay que gestionarlo. Entonces él plantea, por ejemplo, ¿quién financia esto? Lo tienen que financiar los que tienen mayores ingresos. Estaba pensando en lo que hoy día diríamos como impuestos progresivos. ¿Para qué? Para que puedan ir todos, para que los que tienen riqueza puedan financiar la educación de todos. Y tiene que manejarlo lo que sería la municipalidad, el ámbito local. Pero el que tiene que decidir todo sería como la supervisión estatal. Entonces, todo eso genera, digamos, más allá de lo teórico, generan fricciones todos los días. Las cartas de Sarmiento esos días, peleándose con directora, aparte se podía pelear con Mitre y con un maestro de escuela, no tenía ningún problema. La misma carta podía ir. Entonces, sí, fue muy... Y una última cosa. Y también está muy asociada a la figura de Sarmiento como ese loco. Entonces, todo esto que parecía de algún modo una locura, era traído por alguien que era tildado de loco, con lo cual no favorece mucho su implementación. Gustavo, la formación de docentes, como ya mencionaste antes, es una preocupación central de Sarmiento y está reflejado en este libro. ¿Qué hay de la impronta sarmientina en la formación docente hoy en el país, te parece? Bueno, me parece que la idea del normalismo, esta idea de crear un ejército de la educación, de la nación, de la ciudadanía, es muy fuerte. Digo, mucho de esto de la mística docente, del apostolado, de esta idea de unos señores que son unos técnicos, pero que además son un movimiento social, digamos. O sea, que básicamente iban a ocupar el territorio para civilizarlo, digamos. O sea, había una mística, yo te diría, que probablemente es lo más potente en algún sentido. Había un relato, o sea, había un cuento de qué venía a ser este sistema educativo, y él había constituido este cuerpo que se sentían como los oficiales de ese relato. Entonces, la verdad es que esa mística de los maestros normales producía una impronta enorme cuando llegaban a las poblaciones, digamos. O sea, la idea de que eran los señores que venían a traer la civilización y que venían a traer el progreso. Entonces yo creo que ahí hay una impronta que yo creo que en las escuelas normales durante mucho tiempo se mantuvo. Hoy puede estar un poco gastada, pero me parece que en el fondo, en el imaginario argentino de lo que es un buen maestro, hay mucho de eso, digamos, de esa impronta de esos maestros normalistas que venían a construir civilización, digamos, ¿no? Entonces yo tengo la sensación que ahí hay una idea potente, digamos, una idea de asociación de eso a la construcción de la nación, a la construcción de una cosa mucho más grande que un mero saber técnico, digamos, algo que tiene como otra potencia. Y retomando lo que decía recién Fabio, es, ojo, defender la idea del Estado en la educación es una pelea política de aquellos años, porque era básicamente correr a la iglesia, que era en América Latina el principal actor educativo. Entonces digo, era una terrible pelea, un señor que venía a decir, no, mira, esto va a ser del Estado y lo vamos a definir de esta manera y lo vamos a controlar de esta manera. Entonces digo, vaya si este señor era polémico y vaya si armar un ejército de mujeres que andaban por el territorio instalando esta idea de la escuela del Estado, de una escuela laica, de una escuela vinculada a lo científico, digamos, era una idea desafiante, terriblemente desafiante, ¿no?